El nombre del héroe era Phil Manson, y su mayor temor eran las preguntas que le harían su padre y sus profesores sobre a qué escuela secundaria iría. Dadas sus habilidades actuales, no estaba seguro de llegar a ninguna parte. Su padre normalmente lo consolaba, pero había estado ocupado con el trabajo últimamente. El héroe pensó que su vida estaba predeterminada y que el único que estaba a cargo era Brand Mickelson. Su familia es una rama de la familia Mickelson. Nació con un buen pedigrí, sus notas eran altas y también era un chico guapo. El profesor dijo que hoy no habría clases después del mediodía, y un amigo invitó a nuestro héroe a jugar un juego con él. Uno de los estudiantes gordos escuchó esto y dijo que con tales resultados de la prueba, ninguna escuela secundaria aceptaría a nuestro héroe. Phil le pidió a su amigo Hugh que lo ignorara. Era hora de que abandonaran la escuela. Algún tiempo después, el héroe ya estaba subiendo la parte trasera de la montaña. Tenía tanta envidia del anciano, porque podía vivir para su propio placer. Cuando Phil llegó donde estaba el Elder Illidan, no lo notó en el pasillo, pero escuchó una voz. El anciano lo llamaba con impotencia. Corrió a la habitación y se dio cuenta que Illidan había caído al suelo. El tipo inmediatamente corrió hacia él. El abuelo agradeció al joven por el agua que le había proporcionado y dijo que él era el único que venía a hacerle compañía. No había nadie más allí. El chico admitió que las historias del anciano le parecían muy interesantes. Recordó cómo Illidan le habló de otro mundo lleno de magia, pero el anciano interrumpió sus pensamientos con una tos. La sangre comenzó a fluir de su boca y Phil lo miró con preocupación. El anciano dijo que no sobreviviría, y el héroe intentó calmarlo diciéndole que todo estaría bien. El anciano extendió y colocó el amuleto en la palma de Phil, pidiéndole que lo tomara. Illidan miró al héroe una última vez con mirada cansada y le pidió al muchacho que no olvidara enterrarlo en la montaña. No habían pasado ni 5 minutos antes de que Illidan muriera. El tipo estaba sentado a su lado y todavía intentaba llamarlo. Después de un tiempo, el héroe hizo lo que le había prometido al anciano. Lo enterró en la montaña y esperó que allí estuviera bien. El anciano siempre decía que este colgante era un artefacto divino y que ya tenía varios miles de años, pero desde ningún ángulo parecía viejo. Ya tenía que irse a la cama, pues al día siguiente había clases nuevamente, y apagó la lámpara. En el momento de dormir por la noche, ocurrió algo en la ciudad, y quizás en el mundo entero. Wąż postanowił, że musi jak najszybciej stamtąd uciec, ale nagle usłyszał, jak mężczyzna podnosi się na kolana y kaszle. Se despertó temprano y por eso todavía tuvo tiempo de comprarse algo de desayunar, pero de repente le atrajo el ruido. Charlie wstał i wyszeptał, że skoro jego ciało należy do niego, to zemści się. Obrażenia były poważne i gdyby nie jego pomoc, umarłby na tamtym świecie. Ale w czymś takim nie mógł zostać pokonany. Ader był zadowolony, że mężczyzna go nie widzi, ale nagle Charlie zatrzymał się y spojrzał na dach. Ya había corrido hasta una tienda familiar, donde el vendedor le decía que sería genial si hubiera un mago eléctrico allí, incluso si era un novato, al menos alguien. El comerciante explicó que su estufa y parrilla estaban rotas, por lo que necesitaba un mago, y el héroe no entendía si estaba diciendo todo esto en serio o era una broma. La gente estaba indignada porque la estufa no funcionaba. Alguien tenía que ir a trabajar y estudiar, y la probabilidad de que hubiera magos eléctricos era de una entre 1000. De repente, entre la multitud, el héroe vio a su profesor de física Chester Holt y pensó que finalmente había logrado conocer a una persona normal. El héroe llamó al maestro y pensó que finalmente todo se decidiría. Y el maestro a su vez le preguntó si había aprendido la tarea sobre la teoría de la magia que le había dado ayer. El maestro Chester dijo que era de tipo fuego, aunque no podía arreglarlo, al menos podía hacer comida. Mientras los demás observaban, el maestro se acercó a la estufa y la señaló con la mano. En ese momento empezó a arder un fuego mágico. Todos estaban felices de que por fin desayunarían. Pero nuestro héroe no entendía lo que estaba pasando. Charlie wcale nie umarł i wciąż walczył w swoim wnętrzu, powoli torując sobie drogę do jego rdzenia. El héroe explicó que el maestro debería elogiarlo por trabajar tan duro, pero dijo que aún necesita crecer, porque los exámenes finales llegarán pronto y necesita ser más cuidadoso. Wąż poczuł straszny ból i zdał sobie sprawę, że człowiek ten jest bardzo niebezpieczny, a także, że nadszedł jego koniec. Charlie wykrzyknął, że uwielbia mięso węża, a siła po prostu z niego wypłynęła. Parecía que realmente había terminado en un mundo de magia, y hasta ahora las cosas no estaban tan mal. Los resultados del examen de matemáticas debían entregarse hoy, y él estaba agradecido con este mundo por haberlos evitado. Pero sin embargo, cuando el héroe llegó a la escuela, se enteró de que no escapaba a otros resultados mágicos.
que también eran malos. Phil estaba molesto, porque él tampoco era el más inteligente del mundo. El profesor le pidió al héroe que aprovechara los días que quedaban antes del examen. De lo contrario, ni siquiera se acercaría a los resultados de Brandon. Simon sugirió que parecía que su padre había elegido el nombre equivocado para nuestro héroe. No le sentaba nada bien, y el amigo del héroe estaba tratando de defenderlo en ese momento. Phil pensó que era en vano que ladrara, porque ahora que entendía este mundo, quería ver quién reiría último al final. Por la noche, el héroe dejó a su amigo Hugh después de clases para ir a la biblioteca y buscar la información necesaria. Allí intentó conocer la historia de las leyes de la magia para estudiar este mundo con más detalle. Esta sociedad estaba dividida en dos tipos de personas: magos y ciudadanos comunes. Los ciudadanos comunes eran responsables de la producción, mientras que los magos protegían a la gente del pueblo de todo tipo de problemas. La clave para convertirse en héroe fue un despertar mágico. Diferentes personas despiertan con diferentes poderes. La mayoría de los despertares están relacionados con elementos naturales como el viento, el fuego, la luz, la electricidad, el hielo, la tierra. Pero el despertar mágico solo podía ocurrir en la escuela secundaria, y basándose en el conocimiento del héroe, simplemente no podía atravesarlo físicamente ahora. Un tiempo después, Phil ya estaba sentado en la cocina de su apartamento y su padre lo llamó, preguntándole qué pasaba por su mente. Él admitió honestamente que quería seguir aprendiendo magia. Su padre dijo que después de graduarse, tendrá muchas formas de mantenerse y que tendrá su propio y largo viaje por delante. El héroe comprendió que era demasiado terco y que su padre en este mundo todavía estaba obsesionado con los medios para sobrevivir. Papá lo llamó y le preguntó a Phil si realmente había tomado esa decisión él mismo. El héroe se llevó la mano al corazón, olvidándose del medallón, y dijo que con todo su corazón quería aprender magia. Finalmente, los exámenes terminaron al día siguiente, y nuestro héroe y su amigo Hugh caminaban por el callejón. Le preguntó qué planeaba hacer el héroe, y él respondió que planeaba ir a la escuela secundaria. Hugh iba a hacer lo mismo, y que sería muy feliz si ambos fueran a la misma escuela secundaria. Mientras Hugh corría a buscar bebidas, el héroe escuchó una voz familiar. Había un hombre hablando con su padre y explicándole que incluso en aquel entonces, cuando su hijo cometió ese terrible acto, le permitió permanecer en el servicio. Pero esta vez fue demasiado. El héroe vio a su padre caer de rodillas y rogarle a su hermano mayor que reconsiderara su petición. El padre del héroe explicó que las tasas de matrícula para una escuela de magia eran demasiado altas para su familia. No tenía dinero para ello, y su hermano mayor dijo que su hijo nunca se convertiría en mago. El padre todavía estaba de rodillas pidiendo ayuda, y tuvieron que mudarse de la casa inmediatamente. Entonces el hermano mayor finalmente aceptó y dijo que pensaría en su propuesta. El héroe escuchó todo esto y su hermano mayor le dijo que podía proporcionarle un lugar. Cuando Hugh regresó de sus bebidas, vio que la expresión del protagonista era molesta. No entendía lo que le estaba pasando. Zrozumiał, że poświęca zbyt dużo energii na kultywację, której nie był w stanie dobrze absorbować i że potrzebował o wiele więcej ki i krwi, aby móc kontynuować praktykę. Poza tym potrzebuje więcej jedzenia, tak jak ten mały dzik, który pasie się na polu melonów. Aunque tendrían que alquilar su casa, la matrícula para una escuela secundaria de magia no era tan barata, por lo que tendrían que ahorrar. Ader podszedł bliżej do dzika, zamierzając rzucić w niego kamieniem, ale dzik nagle go zauważył i rzucił się do ataku. Wąż uciekł z całej. Se prometió a sí mismo convertirse en un gran mago, mejor que cualquiera de ellos. Al día siguiente, su amigo Hugh ya estaba feliz de que él y Phil estuvieran en la misma clase. Sam Adder był zaskoczony swoją siłą, gdyż dzik padł na skutek odniesionych ran. Los estudiantes ya fueron recibidos por el director. Dijo que probablemente estaban emocionados, ya que este era su primer día de ingreso al mundo de la magia, por lo que sería corto. Explicó que el deber de los discípulos era el desarrollo de la humanidad, y su protección era su destino. Era necesario recordar estas palabras, porque había peligro más allá de la ciudad. Después del discurso del director, la maestra explicó que ahora comenzarían a despertar el poder uno por uno. Simón se rió y se preguntó qué pasaría si uno de los estudiantes no aprobaba el examen. El maestro explicó que esto sería un fracaso increíble, seguido de la expulsión, pero para el hombre gordo todo era diversión y juegos. Pensó que nuestro héroe definitivamente sería expulsado. El héroe en ese momento se calmó y pensó solo en el hecho de que no sabía nada, porque cuando despertara, Simón se arrepentiría de cada palabra que había dicho. Finalmente empezaron a llamar a la lista y Brand fue el primero.
Los estudiantes discutieron activamente sobre él y lo guapo que era, y lo inteligente que era también. Brand tenía una larga historia de estudio de magia en su familia, por lo que el maestro asumió que si tenía magia de hielo, sería más fuerte que muchos de los estudiantes. El propio Brand pensó que si no fuera magia de hielo, no sería bueno, pero en cualquier caso, estaba destinado a ganar en este despertar. Ader z zaniepokojeniem pomyślał, że ten facet najwyraźniej chce go zaatakować i że on również jest. Ten człowiek był naprawdę niebezpieczny i podniósł widły, żeby uderzyć Adera, ale ten zareagował y przeciął trzonek broni ogonem. El chico de cabello azul pensó que si dominaba completamente el hielo, se acercaría más a la magia tradicional de la familia. Młody człowiek pobiegł do ojca i opowiedział mu, że czarny wąż zjadł demonicznego dzika y prawie go zaatakował. Finalmente llamaron a Phil y todos en la clase comenzaron a pensar que solo había entrado a esta academia por sus conexiones. El único que intentó apoyarlo fue su amigo. El héroe se acercó lentamente a la pelota y puso sus manos sobre ella. Los estudiantes pensaron que no hubo ningún efecto, pensaron que había fallado. En su cabeza, Phil cayó en una especie de mundo mágico. Frente a él vio una galaxia muy grande, brillaba con una variedad de hermosos colores. Esta galaxia era violeta, y el maestro y todos los estudiantes notaron que era magia de rayos. Este poder cayó a 1 en 1 millón. Nadie esperaba que vería con sus propios ojos al dueño del trueno. En ese momento, el profesor pensó que si en la clase número 7 había un estudiante así, probablemente el profesor recibiría un aumento, o incluso un aumento total. En ese momento, Phil, a través de su despertar, escuchó lo que su maestro y sus estudiantes estaban hablando. Pensó que debían esperar hasta que dominara completamente el rayo, y luego veremos quién habla cómo. Adder zdał sobie sprawę, że jest bardzo silny i bardzo dziwny. Simon no podía comprender cómo un tipo tan discreto como nuestro héroe podía tener magia de fuego. Cuando el despertar fue exitoso, nuestro héroe pasó junto a Brand sin siquiera prestarle atención. El amigo de Phil estaba muy emocionado, hablando de lo increíble que era su amigo. El poder del fuego por sí solo sorprendió tanto a todos, que si hubieran descubierto que en él también se había despertado un rayo, se habrían quedado completamente sin palabras. Korzystając z tego zaskoczenia, dziewczyna pobiegła do posągu Boga Gór, a Steve uznał, że ktoś się tam ukrywa. La maestra concluyó que en la clase número 7, la fuerza total era de truenos, 2 de fuego y 1 de hielo, y esto era una gran rareza. Un mes después, el héroe estaba sentado en uno de los árboles del parque. Recordó que su maestro dijo que la liberación del poder se basaba en 3 etapas, la primera de las cuales era la concentración. La concentración es una inmersión profunda en uno mismo, de la que uno no puede distraerse. Después de la liberación, uno puede mirar con precisión la luz de su galaxia. Durante estos 2 meses, el héroe aprendió a convocar sus 2 galaxias y llegó el momento de entrenar el control. Steve rozkazał swoim towarzyszom przynieść mu głowę potwora. Las estrellas y los planetas de la galaxia se movían desincronizados, y la tarea de los magos era organizar los niveles para que todo estuviera en su lugar. Esto resultó ser increíblemente difícil para el héroe, quien cayó exhausto sobre el césped una y otra vez. Pensó que tal vez la tercera estrella era su límite ahora. En ese momento, cerca de una de las escuelas de niñas, una niña se ofreció a ir a casa juntas, pero Celestia se negó y dijo que esperaría a su hermano. El héroe corrió apresuradamente hacia su hermana y se disculpó por llegar tarde, aunque ella dijo que había llegado a tiempo. Ella explicó que no necesitaba que él la acompañara a casa cada vez, ya que después tenía que regresar a clases. Pero el héroe se opuso, porque le había prometido a su madre que la acompañaría todos los días y nunca rompió su promesa. Al día siguiente, el héroe también estaba entrenando para abrir las estrellas, aproximadamente al mismo tiempo, pero también se quedó atascado en la última y no pudo invocarla. El héroe se dio cuenta de que Celestia ya había terminado y corrió hacia ella. Le gustaría mostrarle su poder del rayo, pero necesitaba entrenar más. Encontró a la niña un tiempo después en el parque. Ella estaba sentada junto a un columpio y él no entendía dónde estaba su cochecito. El chico corrió hacia la niña, viendo que había unos bandidos justo al lado de ella, quienes le explicaron que estaban jugando con ella allí, y su jefe tenía el ojo puesto en esta niña. El héroe se enojó mucho y agarró al bandido por el cuello, y le ordenó que le repitiera todas esas palabras. No le gustó el modo en que trataban a su hermana, y les ordenó que se fueran de allí. Tutaj zobaczył ojca i syna, którzy wracali z połowów, z dużym połowem ryb. Uno de los bandidos se acercó a la pobre muchacha y le dijo que no se preocupara, porque no lo iban a dejar con vida. La levantó por la barbilla y le dijo que solo ella entendía todo,
El héroe vio esto y le gritó que le quitara las manos de encima. Pero mientras Phil gritaba esto, no se dio cuenta de cómo uno de los bandidos se acercó a él con un garrote en sus manos. De un golpe en la nuca con un bate, comenzó a perder el conocimiento. El héroe quedó tendido en el suelo y escuchó cómo se iban a llevar a la niña. Él entendió que su hermana estaba en peligro y necesitaba salvarla, por lo que necesitaba liberar toda su energía. Finalmente reunió a todas las estrellas en su lugar e invocó el rayo para liberarlas. El héroe despertó, se levantó e invocó un rayo. Los bandidos finalmente se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Wyglądali jak łowcy węży i zapytali młodego mężczyznę, czy widział ostatnio czarnego węża. Facet pokręcił głową y zobaczył emblemat z wężem na pasie jednego z mężczyzn. En ese momento el héroe pensó que simplemente había liberado su poder, pero ni siquiera él esperaba tal poder. Wyglądało na to, że ten facet nie będzie miał nic wartościowego do powiedzenia. El héroe explicó que fue un rayo, y su hermana Celestia dijo que ahora su hermano se había convertido en un verdadero mago. Pero cuando dijo que había dedicado poco menos de medio año a ello, ella se sorprendió, porque había oído que el mago más talentoso dedicaba un año a ello. Toda esta información molestó mucho a la niña. Le preguntó a su hermano si accidentalmente había aprendido algo malo fuera de la escuela, algo así como organizar creencias oscuras. El héroe, después de un tiempo, ya estaba acostado en la cama de su habitación. Pensó en lo duro que trabajaba todos los días, y su hermana sospechó que esto se debía a alguna organización. Decidió ver qué tipo de organización de creencias oscuras era esta en el libro. Phil leyó que es una organización mágica que amenaza la seguridad de la población del mundo entero. Su esfera de influencia es enorme. Hay seguidores en todo el mundo. El héroe pensó que parecía que ya no debía mostrar el poder del trueno. De lo contrario, se metería en problemas. Al día siguiente, una nueva maestra, Yulana Tennessee, llegó a la escuela, saludó a sus alumnos y les dijo que a partir de ahora, ella dirigiría la práctica. El héroe, que estaba durmiendo en su escritorio, fue despertado por su amigo Hugh, quien le dijo que tenían un nuevo profesor de prácticas. Dijo que si una belleza así enseñara en la escuela secundaria, definitivamente sería un excelente estudiante. Antes de comenzar la lección, la mujer preguntó quién en su clase había descubierto un incendio. Ella se acercó a nuestro héroe y le hizo la misma pregunta. Él admitió que tenía magia de fuego. Sin embargo, el colgante mágico no escapó a la mirada del maestro. Ella explicó que quería que los estudiantes en esta lección entendieran cuán poderosa es la fuerza antes de aprender cómo liberarla. Uno de los estudiantes sugirió que sería mejor simplemente mostrarlo para no perder tiempo. La maestra se acercó a este descarado estudiante y le dijo que como quería verlo todo en la práctica, lo vería ahora, y encendió chispas de fuego que quemaron los objetivos. Simon explicó que nuestro héroe es todo lo opuesto a Brand, el estudiante más talentoso de su clase. El profesor a su vez miró a Brand y admitió que realmente era un estudiante talentoso. Sin embargo, ella pensaba que nuestro héroe era muy extraño. Sentía que tenía una gran fuerza y un talento poco común. Ader postanowił wykorzystać szczątki i skierować je we właściwym kierunku, a także połknąć rdzeniu. El propio Brand pensó que una chica famosa vendría al examen, por lo que no dejaría que nuestro héroe se robara toda la atención. Cuando finalmente comenzaron las pruebas, los estudiantes estaban confundidos sobre quién era la niña en la arena. Esta niña resultó ser Susan Mickelson, de la famosa familia Mickelson. A la edad de 15 años, fue aceptada en la academia sin exámenes. Ni siquiera el límite de edad la afectó. Hugh intentó tenderle una trampa a Phil. Le recomendó que aprobara perfectamente el examen de ingreso y entrara en la Real Academia. Y entonces, la familia Mickelson no interferiría en su relación con Susan Mickelson. El estudiante gordo, a su vez, explicó que al estudiante que pronto sería expulsado de la escuela, todavía le estaban hablando de la Academia Real. El maestro escuchó su conversación y les dijo a ambos que se callaran inmediatamente. De lo contrario, los echaría. Brand en ese momento pensó que Phil pronto se convertiría en un mestizo patético y que haría que todos se quedaran boquiabiertos con sus habilidades. Hace poco Brand le contó al hombre que nuestro héroe había despertado el poder del fuego, pero aún no había podido liberarlo. El hombre sugirió que podría tener éxito, pero que aún así deberían dejarle un regalo. Uno de los jueces anunció que Brand sería el siguiente en ir al baile y que no debería preocuparse porque 3 jueces lo juzgarían por el brillo del baile. Brand se inclinó hacia la pelota y comenzó a lanzarla. Todos los profesores quedaron tan sorprendidos que inmediatamente le dieron la puntuación más alta.
Ader leżał spokojnie w jaskini i ze złością myślał, że psy go znalazły y że nie jest teraz w najlepszej formie. Brand explicó en ese momento que comenzaría sus pruebas liberando las fuerzas. La liberación de fuerzas se contabilizó como puntos adicionales. Tutaj łowcy węży zauważyli dużą jaskinię. Las gradas gritaron y Simon gritó más fuerte que nadie que ese era el verdadero poder del señor Brand. Se suponía que Phil iba a actuar a continuación, y lo único que podía pensar en ese momento era que era absolutamente necesario juntarlos. Su amigo Hugh le gritó que se lo mostrara a todo el público, y Fatso repitió que debería deshonrarse frente a todo el público. Towarzysz Danny Joe zrozumiał powód, dla którego Danny poprosił eskortę o odejście. Ale zauważył, że wąż miał około 10 stóp długości. Jednak podejmie się tej walki, najpierw używając zwykłego ostrza, a potem specjalnego, służącego do zabicia niedźwiedzia y rozprawienia się z wężem. En ese momento el hombre entró en otra habitación y dejó a Susan sola. Le preguntó nuevamente a Brand si había hecho todo lo que le había dicho que hiciera, y Brand respondió que sí. Dijo que todo estaba listo, y que el anciano solo necesitaba disfrutar del espectáculo. En ese momento, el héroe ya había entrado al escenario y tocó la pelota, pero no pasó nada. Sin embargo, tanto Susan como la maestra notaron un sonido extraño. Zwrócili się do nich o pomoc, a Danny powiedział, że czeka ich tu zagłada. El héroe también pensó que era imposible porque estaba liberando su poder, pero el juez comenzó a escribir que fue un fracaso, y el héroe repitió que algo había ido mal con la pelota. Pidió otra oportunidad para liberar el poder. Wyjrzał zza swojej kryjówki i poczuł zapach pigułki o nazwie UI, którego zapach sam w sobie sprawił, że jego ciało poczuło niezwykłą lekkość. Le explicó al héroe que podía regresar a su lugar. Joe postanowił zabić swego towarzysza i cieszył się, że niedźwiedź zaczął już pożerać mieszkańców, którzy oddali życie, aby złapać węża. Los estudiantes comenzaron a susurrar, pensando que como la maestra ya había hecho oír su voz, debía haber algún tipo de problema. El profesor le explicó a la maestra que en principio los docentes no deben interferir, pero ella dijo que aún así tienen derecho a presentar quejas. Juliana explicó que necesitaban revisar el dispositivo, ya que la bola mágica parpadeó y se apagó inmediatamente. El director dio luz verde para que revisaran el balón. Los inspectores encontraron trozos de piedra de sombra debajo de la bola. El director se sorprendió mucho y dijo que tenía la obligación de investigar el caso y que el estudiante Phil podría continuar con sus pruebas. Susan en ese momento recordó que la piedra de sombra podía absorber magia. Nadie excepto la corte podía usarla y no entendía por qué aparecía aquí. El héroe finalmente se acercó nuevamente a la pelota y esta vez logró liberar su fuego. Hugh gritó desde las gradas lo duro que era su hermano. Se acercó al hombre gordo y le dijo que ese era el verdadero poder de su hermano. La maestra pensó que este niño era tan fuerte que la pelota apenas podía sostenerse. El hombre descontento golpeó el cristal. No le gustaba el hecho de que Yulana Tennessee hubiera arruinado su plan. A Brerran le preocupaba que lo pudieran descubrir, pero el hombre le dijo que no se preocupara por su participación en este incidente. Nadie lo sabría nunca. To prawdopodobnie z powodu tego wielkiego niedźwiedzia nie mógł cieszyć się towarzystwem wilków. Pero tan pronto como regresó a las gradas, uno de los estudiantes gritó: ¿Cómo puede nuestro héroe no ser nadie si es un maestro del fuego? Brand se acercó a las gradas y miró la arena. Vio por sí mismo con qué maestría nuestro héroe manejaba el fuego. Pensó que era imposible, porque inicialmente el héroe ni siquiera podía colocar las estrellas en su lugar. El hombre admitió que el héroe realmente era bastante bueno con el fuego, y le ofreció entrenar con ellos en la finca de la familia Mickelson. Era Eustace Mickelson, y nuestro héroe solo pudo mirarlo con ira. Él rechazó inmediatamente tal oferta. El director se dirigió al héroe y le explicó que si contaba con el apoyo de una familia así, la velocidad de su crecimiento aumentaría drásticamente. Pero Phil explicó que no tenía intención de aceptar esa ayuda, especialmente de él. Wąż uznał, że nadeszła pora na zażycie ostatniej pigułki. El sirviente se acercó al hombre y le dijo que había secuestrado a su señora de su familia hace 3 años. Luego le había mostrado misericordia, pero también estaba mostrando un odio abierto. El personaje principal en este momento todavía no se calmaba. Pedía que dejaran de burlarse de los débiles, porque no era más que un cobarde. Brand, mientras tanto, pensó desde la grada que el héroe estaba cavando su propia tumba. Ader natknął się na ciało ojca dziecka, który poczęstował go rybą, a w pobliżu leżały jego zamarznięte psy. El héroe gritó que todos pertenecían a la familia Mikaelson y eran del mismo clan. Llamó a la vida su chispa ardiente y la dirigió hacia Susan. Ella, a su vez, utilizó una enredadera de hielo que supuestamente congelaría al héroe. Ella le pidió a Phil que se disculpara con su padre y él le dijo que ni siquiera lo soñara.
Wkrótce Ader poczuł, że w końcu przedarł się do trzeciego rzędu, a na jego ogonie pojawiło się 10 kolców. El héroe se alegró de oír algo así y aceptó de inmediato. Eustace no podía entender qué clase de chico desagradable estaba parado frente a él. Quería ver cómo lo golpearían en 3 años. Cuando la familia ya se iba, el héroe les gritó que esperaran y que definitivamente ganaría. Mientras tanto, Mila Johnson llegó en cuarto lugar con el poder del fuego. Timmy Stealth ocupó el tercer lugar. En segundo lugar quedó Brand, quien claramente no estaba contento con su segundo puesto. Y el número 1 fue nuestro héroe, que pensó que necesitaba ir a comprar algunas patatas fritas. Una de las niñas pensó que era la primera vez que entraba en la mejor clase, y que si las cosas continuaban así, entonces incluso el gran éxito ya no parecería un sueño. Niestety była ona od niego istotą gorszą i nie nadawała się dla niego. También explicó que Phil es su mejor amigo. La niña se sorprendió. No sabía cómo Hugh podía conocer al personaje principal. Y además, también eran mejores amigos. Mientras tanto, uno de los profesores explicó que todo mago debe entrenarse constantemente y mejorar sus habilidades. Y la máquina mágica de la galaxia era el sueño de todos los practicantes. Explicó que este coche era muy caro y que solo había 3 en su clase, por lo que había que tratarlo con cuidado. Proclamó que Phil era el número 1. Para los demás estudiantes, parecía una persona completamente normal. Los estudiantes también comentaron lo enojado que estaba Brand, porque lo habían golpeado duramente frente a la propia Susan. El maestro le entregó el dispositivo a nuestro héroe y le pidió que lo utilizara con mucho cuidado. El héroe pensó que la máquina mágica de la galaxia para él, un mago, que tiene 2 poderes, es muy importante. Definitivamente, no perdería esta oportunidad. De camino a casa, Hugh ya le había explicado a nuestro héroe que el resultado del entrenamiento en una máquina espiritual sería el doble de bueno que el resultado del entrenamiento en una normal. Estaba tan sorprendido de lo genial que era su amigo que ni siquiera tenía miedo de contradecir al propio señor Mickelson. Un poco más tarde, en casa, el héroe ya pensaba que nunca perdería. Tan pronto como sacó la cosa que le dio el maestro, inmediatamente se rompió por el impacto con el amuleto. El héroe no comprendió cómo pudo romperse tan fácilmente. Phil pensó que si lo pegaban, tal vez funcionaría, porque no iba a ser el primer estudiante destacado en reprobar la escuela. Si no se equivocó, todo ocurrió porque acercó demasiado la pulsera al colgante. Magiczne strzałki wystrzelone przez Suzy poleciały w stronę króla Wen. Ella escuchó el timbre y cogió el teléfono. Phil estaba en la línea directa. Explicó que su dispositivo rastreador de estrellas estaba roto. La maestra inmediatamente preguntó con cara seria dónde estaba ahora su estudiante. Finalmente se encontraron en el tejado y Phil le ofreció el dispositivo que tenía en las palmas de las manos. Ella miró el dispositivo y se quedó sin palabras. Aparentemente Phil lo había armado de alguna manera. Juliana explicó que ese dispositivo ya no se podía guardar, y el estudiante comenzó a entrar en pánico con horror. Pero ella le puso un dedo en los labios y le dijo que se callara. Al momento siguiente lo señaló con el dedo y le preguntó qué circunstancias había tenido para que su dispositivo cayera en tan deplorable estado. Le explicó que ese colgante simplemente destruyó el dispositivo por alguna razón desconocida. El héroe dijo que iba a entrenar, pero tan pronto como sacó el dispositivo, su colgante fue absorbido por él. Yulana sugirió que este colgante podría ser un dispositivo mágico que se desarrolla por sí solo. Ella asumió que tenía las mismas propiedades que los dispositivos ordinarios. Jednak byli rozczarowani. W miejscu drzewa była pusta dziupla, a Joe winą za jej zniknięcie obarczył Suzy. El héroe preguntó felizmente si este colgante podría convertirse en un elemento de nivel espiritual, y el maestro dijo que, en principio, podría. El maestro se acercó al alumno y le preguntó de dónde había podido sacar semejante tesoro. Phil pensó por un momento que ella quería seducirlo para robarle el colgante. Explicó torpemente que era una reliquia familiar y que le habían dicho que sería un regalo para su futura esposa. Él se acercó a ella con seriedad y le dijo que si ella deseaba tanto conquistarlo, debía convertirse en su esposa. La maestra sonrió y le entregó el colgante, explicándole que no tenía intención de quitárselo. Ella dijo que el dispositivo estaba demasiado conectado a Phil. Si lo tomaba, no podría usarlo. Sin embargo, era un dispositivo de desarrollo propio, por lo que sin el suministro de energía espiritual no sería más útil que el polvo. Yulana explicó que cuando los monstruos morían, su energía permanecía en el cuerpo por un tiempo, liberando un brillo especial. Esta era energía espiritual. Starszy brat zauważył, że miał dobry plan ucieczki y że jego technika poruszania się nie ustępowała. El maestro dijo que vencer al monstruo no es tan fácil como él piensa. Al final del año escolar, tendrá 2 meses de práctica y allí podrá comprobarlo.
Jak śmie malować dzieła łowcy węży? Zabiję go za to. Ader błagał boga demonów, aby zjadł owoce. W przeciwnym razie obaj zostaną zgubieni. La niña se agachó y saltó directamente desde el techo. El héroe se sorprendió de cómo pudo hacerlo. Él entendió que llamar a Yulana fue la decisión correcta y le agradeció. Pasaron 6 meses y el maestro les anunció que durante esos 2 meses de práctica entrenarían en la montaña. El héroe sintió como si las estrellas de su parte ardiente estuvieran furiosas. ¿Realmente estaría a punto de alcanzar pronto el segundo nivel? Mientras tanto, los estudiantes ya habían llegado a la montaña y estaban admirando su paisaje. Wtedy wąż zauważył, że jego prześladowca nie tylko włada magią, ale także posiada magiczną broń. De repente estalló una explosión de fuego y el héroe y Brand volaron en direcciones diferentes. Un hombre con una capa apareció ante ellos junto con sus sirvientes y dijo que este era el grupo más débil que jamás había visto. Era Ken Chesterfield. Se suponía que sería el instructor de esta práctica del ejército. Jego złote ciernie były zupełnie bezsilne wobec tego człowieka. Incluso preparó una lista de tareas, cuya ubicación era el bosque de pasto, y parecía bastante fácil. Timmy Stealth habló y dijo que había escuchado que incluso la misión más fácil requería al menos 3 o 4 miembros experimentados del grupo de caza. Ken no entendía qué le pasaba, porque pensaba que toda su clase debería ser capaz de manejar lo que estaba haciendo el pequeño escuadrón. Explicó que si al menos uno de ellos tenía éxito, toda la clase obtendría una A. Los resultados de la práctica debían mostrar si permanecerían en la academia o no, y los estudiantes quedaron muy sorprendidos por esto. Y, por supuesto, entregará personalmente la recompensa Dispositivo Mágico Protector a aquellos que completen la tarea. Hugh le explicó a nuestro héroe que tales objetos son capaces de invocar cosas útiles en medio de la batalla. Uno de los compañeros soldados de Ken no podía creer lo mucho que quería darles un dispositivo mágico que sirviera como protección como recompensa. La maestra explicó que nuestro héroe, Phil, ahora sería el líder del grupo y Mila Johnson sería su adjunta. Después de un tiempo, uno de los compañeros ya estaba muy cansado y no entendía cuánto más tenían que caminar. No eran solo 30 kilómetros, y el hombre gordo le ofreció sentarse y descansar. Después de todo, estaba seguro de que el joven señor Brand podría manejarlo solo. 5 miradas asesinas se dirigieron hacia él a la vez y él fingió no decir nada. El héroe, mientras tanto, intentó mantener el espíritu de equipo y dijo que todavía faltaba un poquito, porque ya casi estaban allí. Finalmente llegaron a la cima y se dieron cuenta de que era un callejón sin salida, porque allí había un acantilado. Simon estalló en lágrimas. Les había dicho a los chicos antes que deberían haber seguido su propio camino i haber dejado que Brand hiciera todo él mismo. Łapacz zdał sobie sprawę, że nie ma wystarczająco dużo energii, aby utrzymać tę technikę. Le pidió a Hugh que usara magia de viento, y él aceptó felizmente. El niño ató el extremo de una cuerda a un árbol. Simon le dijo que imaginara que se caía y se rompía la pierna. Hugh se concentró completamente en su magia. Al momento siguiente ya estaba en el aire y volando hacia el otro lado del acantilado. El resto de estudiantes observaron su talento con admiración. Hugh voló al otro lado del acantilado y ató el otro extremo de la cuerda a otro árbol para que el resto de los estudiantes pudieran cruzar. Mientras tanto, Ken estaba observando a sus pasantes y uno de sus compañeros de trabajo dijo que probablemente no hablaba en serio acerca de que los niños hicieran la tarea. Después de todo, había lobos tuertos viviendo en el bosquecillo de hierba, pero Kent le dijo a su colega que pensara con la cabeza, porque los había destruido a todos. El colega sugirió que eso significaba que tan pronto como llegaran al bosque, todos completarían la tarea. Łapacz zapomniał, że nawet jeśli odetnie się głowę węża, nadal może on wypuścić jad. Uno de los compañeros sugirió que en ese caso los niños tendrían que derrotar al monstruo, y Jan le explicó que no tenía sentido preocuparse por el monstruo, porque ni siquiera estaban seguros de que los niños llegaran allí. Ken dijo que enseñaría a estos estudiantes para que nunca olvidaran la lección. La vida de un mago está llena de peligros. Mientras tanto, los estudiantes discutían cómo, incluso después de cruzar la cresta, todavía tendrían que arrastrarse a lo largo del cinturón forestal durante mucho tiempo. Mila Johnson sugirió que tal cambio de escenario debería tener un efecto positivo en la diversidad de la ruta. El héroe silenció a las chicas cuando notó algo más adelante. Phil lanzó un ataque de fuego y se encontró con una enredadera de hielo. Resultó que el propio Brand se interpuso en el camino de nuestro héroe. No pensó que el equipo del héroe sería capaz de llegar tan lejos. Timmy Stealth sugirió que, dado que las cosas habían resultado de esa manera, podrían formar un equipo para trabajar en equipo. En ese momento,
Simon estaba alcanzando a su equipo, pero no pudo llegar al final porque fue atrapado por una enredadera venenosa i lewantado del suelo. I wtedy rozległ się dziwny, głośny dźwięk, a nagle pojawił się król węży, oszałamiając wszystkich dookoła. Natychmiast przestali walczyć y przywarł. Hugh se volvió hacia Brand y no entendió por qué estaba parado allí. Necesitaban ayuda para sacar al tipo gordo de la enredadera. Uno de los estudiantes les gritó que no perdieran el tiempo y que si no planeaban moverse, no los retrasaran. Fue en ese momento cuando los estudiantes fueron recogidos por enredaderas venenosas y elevados. Una de las enredaderas también intentó agarrar a Mila Johnson, pero ella utilizó un golpe de fuego y se liberó. De repente, Utah Stoneham gritó. Fue levantada directamente por una enredadera venenosa, y Mila quiso usar un golpe de fuego para liberarla. Pero el héroe detuvo a la niña porque su bola de fuego podría golpearla. Le gritó a Brand que se apresurara y usara magia de hielo para proteger a todos. Utilizó una ráfaga de hielo para hacer estallar ligeramente las vides. Ader poszedł dalej i zobaczył Suzy leżącą na polanie. Wyglądało na to, że umierała. Wąż najprawdopodobniej uznał to za pułapkę. Jednak przyciągnęła go możliwość zdobycia od niej cennych rzeczy. El héroe explicó que no podían quedarse allí por mucho tiempo y sugirió salir del cinturón forestal antes de que sucediera algo más. Por fin llegaron al bosquecillo de hierba. Teraz było jasne, że to prawdziwa pułapka i że Joe jest tutaj. El héroe asumió que la tarea encomendada simplemente no podía ser tan fácil. De repente, todos los estudiantes sintieron una especie de terremoto. Un lobo demoníaco tuerto apareció de la cueva cerca de la cual estaban. Podniósł z ziemi żmiję i postanowił udawać, że ją ukąsił, zanim dotrze na miejsce. Todos se dispersaron y él pensó que simplemente mataría a los estudiantes que corrían con una pata. Solo Hugh no perdió la compostura y corrió hacia nuestro héroe para ayudarlo. Junto a él estaban Mila, Timmy y Brandon, quienes también escaparon para ayudar al héroe. Tymczasem Ader wrócił na szczyt góry do jaskini niedźwiedzia i postanowił, że dopóki myśliwi będą w dolinie, on będzie tutaj bezpieczny. En ese momento, el héroe ordenó a todos que se prepararan y le mostraran al monstruo de lo que eran capaces. Hugh usó un torbellino de viento para confundir al monstruo, pero mientras tanto, solo enfureció al monstruo, por lo que él y el héroe comenzaron a correr. En ese momento, Ken estaba gritando sobre lo inútiles que eran todos, porque ninguno de ellos era capaz de derrotar al monstruo. Bran usó una enredadera de hielo y le ordenó a Hugh que escapara de allí. Hugh gritó que la salida del valle de la montaña estaba más adelante. Podían aprovechar el terreno para obtener ventaja. Mila en ese momento gritó que no podía encontrar a Utah Stoneham. Brand explicó que su hielo no duraría mucho y que necesitaban urgentemente encontrar algo. Finalmente, Mila vio a Utah. Estaba un poco desfigurada y abollada. El héroe gritó que Hugh era el más rápido de todos. Tenía que tomar Utah y Brand tenía que cubrirlos. Hugh corrió a la velocidad de la luz hacia la niña y comenzó a correr con ella, mientras los demás contenían al monstruo. Él le preguntó a Utah si estaba bien, y ella le agradeció por salvarla. Brand gritó que ahora no era el momento para emociones. Les instó a que se apresuraran y los ayudaran. Mila ordenó a todos que se mantuvieran en sus roles, siempre y cuando cada uno usara su tipo de magia y completara la tarea asignada, podrían ganar. Nie potrafiła jeszcze mówić, najwyraźniej przebudzenie jeszcze nie nastąpiło, a sądząc po wszystkim, była jego najmłodszą córką. Como resultado, toda esta magia voló hacia la bestia. Los chicos no podían creer cómo lo hicieron, pero solo el héroe comprendió que algo andaba mal, volvió a ver los dos ojos incineradores del monstruo. El monstruo todavía estaba vivo. Timmy Stealth instó a todos a darse prisa, porque la salida del valle ya estaba muy cerca. Los muchachos se apresuraron lo mejor que pudieron para evitar caer en los dientes del terrible monstruo. Al final llegaron a una grieta y la bestia ya no pudo alcanzarlos. El héroe explicó que la criatura no podría entrar allí, por lo que necesitaban intentar algo. Nagle Joe natknął się na ogromnego wilka y jego równie dużych towarzyszy. Mila admitió que al final este demonio no es muy inteligente, pero qué equivocados estaban, porque al momento siguiente la bestia ya había subido desde arriba de la grieta y estaba lista para alcanzarlos. El héroe usó fuego abrasador y llamas mortales para atacar al dragón. En ese momento, Brand no podía entender cómo aprendió la llama mortal, porque era el segundo nivel de magia. Nawet w jaskini Ader usłyszał długie wycie króla wilków i zdał sobie sprawę, że łowca węży wspiął się na górę. Uno de los profesores elogió a otro por tener un estudiante tan maravilloso. Ken le ordenó a Ian Bowden que llamara a la bestia, pero le explicó que ya no podía controlarla. En ese momento, el héroe no tenía idea de que la diferencia entre la magia de primer y segundo nivel
era tan grande que la magia de segundo nivel era capaz de romper una piedra en pedazos en un abrir y cerrar de ojos. El héroe preguntó a todos los presentes si estaban bien. Mila admitió que fue una suerte que Phil usara una magia tan fuerte, pero su ruta de escape quedó completamente cortada. El héroe pensó que esta piedra era demasiado gruesa. Su fuerza no era suficiente para romperla, y tuvo que inventar algo. Użył magicznej broni, jaką była pieczęć pioruna, ale kula ognia Adera była 2 razy silniejsza. Brand le instó a dejar de hacerse el héroe. No sabía quién querría ser salvado por alguien como él. El héroe llamó a Hugh y le dijo que necesitaba atraer al demonio a una cueva, después de lo cual tenía que encontrar un lugar seguro y esconderse allí, y dejarle el resto a él. Hugh explicó que no es el tipo de persona que abandona a sus amigos en momentos difíciles. El héroe le explicó que sería necesario y tenía un par de ases bajo la manga. El profesor en ese momento le gritó a Ken. Le dijo que había prometido anteriormente que todo estaría bajo control y que iba a avisar a sus superiores sobre esto. Ken le gritó que se callara, pues ese era su territorio. Él nunca tiraba palabras al viento, y había cumplido, y iba a cumplir su promesa. Yulana también se acercó al maestro y le pidió que guardara silencio, ya que no estaban familiarizados con esa zona. Lo único que podían hacer era confiar en Ken. Uno de los miembros del personal dijo que 2 estudiantes regresaron repentinamente al bosque, y el monstruo convocado los estaba persiguiendo. En ese mismo momento, Ken tenía alas en su espalda, y dijo que los seguiría allí para ayudarlos. En ese momento, Hugh ya estaba corriendo lo más rápido que podía hacia la cueva para atraer allí al enorme monstruo. El héroe usó fuego abrasador y llamas mortales en este momento. Hugh admitió que estaba muy preocupado porque su rastro de viento era demasiado rápido y simplemente no podía alcanzarlo. El héroe agradeció a su amigo por su trabajo y le ordenó seguir confiando en él. Le pidió a Hugh que se escondiera en algún lugar y le dejara el resto a él. Hugh dijo con cara seria que esperaba buenas noticias de él. Mientras tanto, el héroe seguía usando fuego ardiente y llama mortal en el monstruo. El dragón se enojó tanto que agitó su pata e hirió al héroe. Phil intentó utilizar un destello de luz y una chispa de relámpago. El monstruo empezó a chillar muy fuerte y desesperanzado. Hugh también escuchó estos sonidos. Mientras tanto, la pierna del héroe estaba destrozada. Tenía una herida muy profunda. El monstruo también resultó herido, pero aún así se movió hacia el héroe, y luego usó fuego ardiente y llama mortal nuevamente. El monstruo miró hacia arriba y pensó que nuestro héroe simplemente había fallado esta vez, y ahora podía atacar. Pero Phil dio justo en el blanco. Golpeó los bordes superiores de la cueva y de inmediato comenzaron a caer como estacas. Perforaron a la bestia de un lado a otro y golpearon diferentes partes de su cuerpo. Después de que el monstruo murió, el colgante se activó y absorbió nuevamente la esencia espiritual del monstruo. En ese momento Hugh corrió hacia él, y él se preocupó porque todo estaba demasiado silencioso y comenzó a preocuparse. Su amigo quedó sorprendido al ver cómo el héroe logró derribar a un monstruo tan fuerte y enorme. Cuando ya estaban caminando de regreso, y Hugh estaba apoyando a su amigo, preguntó qué había dicho el héroe para atraer al monstruo hasta allí solo porque allí había estalactitas. Cuando se acercaban a la salida de la cueva, ya les esperaba el resto de los chicos, junto con Ken. Cuando le preguntaron qué le pasaba a la bestia, Hugh dijo que su hermano se había encargado de ello. Ian Bowden no podía creer que un estudiante hubiera podido lidiar con su monstruo tan fácilmente, pero Hugh volvió a salir en defensa de su amigo, y le dijo que él mismo podía ir allí y comprobar que el monstruo llevaba mucho tiempo muerto. Ken se acercó a su compañero destrozado y le ordenó que se calmara y llevara a los desafortunados al centro médico. Posteriormente confirmaron que no hubo más heridos. La única persona que resultó más herida fue Phil. El resto solo recibió rasguños y contusiones. Ken sabía que su plan de entrenamiento realista era un fracaso, y quién iba a saber que terminaría así. Y aún así, este chico fue capaz de derrotar a la bestia él solo. Hugh estaba saltando de alegría y le explicaba a su maestra qué héroe era Phil. Era simplemente increíble. Ella pensó que tal vez tuvo suerte, porque mató al monstruo después de solo un año. Claramente tenía talento. Un poco más tarde, Ken anunció a todos que habían demostrado valentía y competencia en esta etapa de su entrenamiento y, de acuerdo con las reglas que había establecido anteriormente, todos recibirían una calificación A. En este punto nuestro héroe habló y dijo que había escuchado que Ken era un hombre de palabra. Ken, a su vez, fingió estar enojado y le dio algo a nuestro héroe como recompensa. Finalmente, Phil le dijo que el lobo estaba actuando de manera extraña, como si hubiera bebido agua encantada. Tal vez tenía algunos problemas. Cuando todos ya habían subido al autobús y la mitad de los estudiantes estaban dormidos, el héroe pensó que en realidad
había recibido algún tipo de objeto mágico después de la batalla. I fue simplemente increíble. Ale głos Boga Gór dobiegł starca i rzekł, że nie pozwoli, aby jego dusza tak po prostu odeszła. Le pidió a Jan que reuniera un equipo y realizara una inspección exhaustiva del cráter y sus alrededores. Por alguna razón, Ken estaba lleno de ansiedad. Mientras tanto, Phil ya estaba trabajando duro en el jardín. Sabía que una vez terminadas las vacaciones de verano, solo le quedaría un año para quedarse en la escuela, y el día del duelo estaba cada vez más cerca. El ataque mágico de un solo objetivo era efectivo en peleas uno contra uno, en igualdad de condiciones, pero la poderosa bestia probablemente acabaría con él mientras estaba colocando estrellas. El héroe recordó felizmente que tal vez el objeto de escudo esquelético que había recibido lo ayudaría en este asunto. La cosa que tenía en sus manos parecía muy pequeña y poco fiable, pero aún así decidió intentarlo y lanzar esta figura. Al momento siguiente apareció un enorme esqueleto, cazando a nuestro héroe con sus costillas. Se dio cuenta de que con algo así tal vez ni siquiera tendría que pensar en protección. Ahora tenía protección y además podía utilizar dos elementos. Había desarrollado un nivel de habilidad considerable, pero sentía que progresaba demasiado lento. Su magia de segundo nivel no era tan buena, y mucho menos la de tercer nivel. Myślał, że Ader znajdzie mu kilku siłaczy, tak aby mógł wybrać najlepszego. Corrió lo más rápido que pudo a la tienda de esencias, pero vio los precios allí, y aún con el descuento, costaban 5 millones. Mientras el héroe caminaba de regreso a la academia, una hoja cayó sobre él y se enojó mucho con ella. Sin embargo, el folleto afirmaba que los cazadores de demonios de la ciudad estaban reclutando luchadores experimentados para proteger a los ciudadanos y recibían beneficios y recompensas, incluido dinero en efectivo. Algún tiempo después, el héroe ya se dirigía hacia el edificio del gremio de cazadores en el vestíbulo para presentar su solicitud para unirse al gremio. Jednak nie mógł wytrzymać spojrzenia węża i zaczął uciekać. Ader uważał, że bestia ta ma również świadomość. Nie można sobie wyobrazić lepszej powłoki dla Boga. Le preguntó a nuestro héroe en cuántas batallas había participado, y él dudó. Esto enfureció al líder, ya que pensó que el tipo venía en busca de dinero fácil, pero no sabía cómo pelear. En ese momento, una de las chicas del equipo del comandante llegó y se ofreció a averiguarle al comandante qué tipo de magia tenía el chico. El héroe admitió que tenía el elemento rayo, porque no podía decir que tenía dos elementos diferentes, por lo que pensó que ya era suficiente sobre el más fuerte por ahora. En ese momento, el comandante y la muchacha estaban demasiado sorprendidos. El capitán gritó muy fuerte para que toda la gente reunida pudiera escuchar que ya no aceptaban registros, ya que se había encontrado al candidato adecuado. Llamó al joven para presentarlo al resto del equipo. El capitán dijo que su nombre era Howl Seshley y el nombre de su secretaria era Kristen Soul. Era un mago de agua. También en su equipo estaban Shen Li Won, Tiana Tsoi y Sean Frode. Les presentó a Phil y les dijo que era un mago de rayos, que acababa de ser aceptado en sus filas. Shen Li Won no podía entender cómo un mago de rayos pudo haber entrado en su equipo. Tiana Tsoi se acercó demasiado a nuestro héroe, y no podía creer que él también estuviera con ellos. Ella dijo que sería honesta con él. Si no era lo suficientemente fuerte, entonces su elemento no sería de ninguna utilidad. Shen le pidió al subjefe que no asustara al recién llegado. Lamentablemente no pudieron celebrar la entrada, porque no tenían un caso falso. El héroe explicó que todo estaba bien, porque era una buena oportunidad para practicar un poco. Odpowiedział, że według jego wspomnień niczego takiego nie zrobił, więc nie ma problemu, a trafienie do piekła to kompletna bzdura. Czy pies wykopujący zwłoki wygląda na kogoś, kto cierpi zemstę? El héroe pensó inmediatamente en su hermana, porque la niña había desaparecido hacía una semana, que fue exactamente el momento en que habló por última vez con su hermana. Le pidió a Shen que le diera urgentemente un teléfono para poder llamar. W tym czasie w jaskini pojawił się wilk księżycowy i przyniósł Aderowi tłustą owcę. Pero el teléfono estaba apagado o fuera de alcance, por lo que el héroe les dijo a los chicos que volvería más tarde y corrió lo más rápido que pudo. No le gustó el hecho de que en este caso no era un mago de viento y no podía correr aún más rápido. Finalmente, después de unos 10 minutos, el héroe ya estaba en el apartamento de su hermana y llamó a la puerta. Las mujeres miraron hacia afuera cuando llamaron. Wszakże przyniósł mu tak wiele ofiar do świątyni, na co pies odpowiedział, że to właśnie musi zrobić. Las mujeres se miraron y dijeron que ella estaba parada justo detrás de él. W legowisku Adera wąż stawał się coraz silniejszy y musiał nawet ograniczać swoją energię. Ella lo miró sorprendida y le preguntó qué hacía allí.
Phil estalló en lágrimas, cayó de rodillas y abrazó a su hermana. Cuando ya habían entrado al apartamento, le preguntó por qué su teléfono no estaba disponible, y la chica respondió que simplemente no había pagado la cuenta. Él le dijo que podría cubrir esos pequeños gastos para que ella siempre pudiera estar en contacto con él, y la niña aceptó. Phil contó cómo una niña de su escuela había desaparecido y él había estado tratando de contactarla. Celestia recordó haber visto a la niña en la biblioteca ese día, justo cuando desapareció. Más tarde, cuando salía de la biblioteca, sintió un olor extraño, venía del comedor. Wąż zaoferował mu jedzenie, na co pies odpowiedział, że prawdziwe potwory go nie potrzebują. Ader przypomniał mu, że w pobliżu jest mnóstwo potworów, które owszem, potrzebują jedzenia. El héroe intentó calmar a la niña y le dijo que simplemente se dirigían allí para investigar la situación. Phil le dijo a Celeste que recordara que la protegería de todo en el mundo y que nunca dejaría que nadie la lastimara. Cuando el equipo del héroe se acercó a la escuela de las niñas, él ya estaba allí esperándolas. El capitán le preguntó dónde había estado, y él dijo que había estado visitando a una amiga que estudiaba en esa misma escuela y que había obtenido información adicional de ella. Tiana dijo que en ese caso necesitaban revisar el diseño de la escuela y dividirse en dos grupos de 3 entre la cafetería y el edificio principal. Como resultado, el héroe quiso ir a la cantina y le colocaron un dispositivo especial en la mano, con el que podía llamar si era necesario. Cuando Phil llegó al comedor admitió que se veía espeluznante, incluso se le puso la piel de gallina. Decidió dejar su mochila allí, quién sabe qué podría pasarle. De repente, fue como si hubiera ocurrido algún tipo de terremoto. Sintió temblores internos bajo tierra. Después de esto, se escuchó una especie de chillido incomprensible, como si fuera un ratón o una rata chillando. Tampoco se dio cuenta de que el olor nauseabundo provenía de la cocina. En ese momento sus ojos vieron algo que parecía una rata enorme. Se dio cuenta de que no tenía forma de acercarse, ya que el olor era simplemente repugnante, y decidió llamar a su equipo para que corriera a ayudarlo. El héroe decidió que este demonio podría tenerle miedo. Aunque no era más grande que un perro, seguía siendo una rata. Wąż poczuł, jak naczynie w jego wnętrzu wypełnia się energią, po czym przedarł się do 5. rzędu. Phil recordó que no parecía hacer ningún sonido fuerte, y no podía entender cómo este monstruo sabía de él. La rata continuó corriendo tras él, incinerando todo a su paso con su láser. El héroe notó que este monstruo estaba atacando demasiado rápido. Mientras corría por todo el pasillo, no se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida y tendría que usar un escudo de esqueleto. Invocó la guadaña para neutralizar el ataque. Al momento siguiente apareció su equipo y el capitán llamó al mago de la tierra para que lo trajera aquí. Sean le ordenó al héroe que se agarrara fuerte y utilizó la reubicación de la tierra. El capitán elogió al héroe y dijo que ahora ellos mismos se encargarían de él. Ten nazywa się niebiańskim demonem i swoją mocą wstrząsa światem. Ale w każdym razie, dopóki nie odzyska sił, nie należy podawać tego imienia publicznie. Lepiej więc na razie przyjąć inne. A ponieważ ma już ciemne futro, będzie nazywany Blackford. Su ataque principal es un láser que sale de su ojo. Normalmente se alimenta de desechos y no sale a menos que alguien la obligue a hacerlo. Shen se rió entre dientes y le ordenó a Rat que se apresurara y regresara a las alcantarillas. El héroe notó lo rápida que era, incluso más rápida que el lobo demoníaco con el que había luchado. Shen usó paso rápido del sendero del viento para esquivar el ataque de Rata. Al momento siguiente ya estaba en el techo y el monstruo le chillaba sin piedad. El héroe se dio cuenta de que ese era el verdadero poder del mago. ¿Y qué habilidades tenía este tipo? El capitán en ese momento decidió utilizar magia de fuego y la dirigió directamente a la rata. El capitán se dio cuenta de que el monstruo intentaba escapar y utilizó metralla explosiva. El héroe se sorprendió por lo poderosos que eran los ataques usando ataques de tercer nivel y de bajo rango. Tiana y Sean tuvieron que usar ataques para bloquear las rutas de escape. Wąż powiedział psu, że tu jest niebezpiecznie i że powinien odejść, ale Blackford złapał go. El capitán le pidió a Kristen Soul que creara un escudo de agua. Ella intentó lanzarle un hechizo, pero de repente, la pata de un monstruo se extendió hacia el ayudante. Hubo un destello de luz y chispas de relámpagos volaron por todo el perímetro. Towarzysze otoczyli ptaki, aby je złapać i uciec. Nagle zauważyli nieznajomego, który ich zaatakował. Finalmente, el monstruo rata fue completamente derrotado. Shen Liwon elogió a nuestro héroe por su excelente trabajo. En ese momento, el capitán estaba regañando a la pobre Kristen y diciendo que ella todavía no era capaz de garantizar la protección del equipo nuevamente. El líder le tocó el brazo y le explicó que todos eran humanos y que a veces podían cometer errores, que tenían que solucionar el problema, así que era hora de irse.
se volvió hacia nuestro héroe y le agradeció por salvarla. Phil le preguntó al capitán qué pasaría con la niña que había desaparecido. Zauważył, że postawa tego zbiega zupełnie nie przypominała postawy ducha wilka. ¿Quién był ten człowiek? El héroe tomó su bolso y estaba a punto de irse cuando sintió la esencia espiritual y el impulso que emanaba del amuleto. Al parecer pertenecía a esta rata gigante y era increíble. Mientras tanto, en la finca Mickelson, el joven Ang se acercó a su tío y le dijo que su padre deseaba verlo. Explicó que no considera a nuestro héroe un rival en absoluto y que tratará con él fácilmente. En ese momento el tío pensó que el muchacho era realmente insolente. En la mansión de la familia Mickelson, Eustace habló sobre cómo el día del duelo sería la transición de su hijo a la edad adulta. Dijo que organizar un duelo entre él y nuestro héroe era una gran idea, para que pudieran demostrar su fuerza. Pies roześmiał się i oświadczył, że w ogóle nie jest podobny do swojego mentora, na co wąż odparł, że nigdy nie uznawał go za mentora. Następnie Blackford zaproponował, że spróbuje pysznych kurczaków i obiecał nauczyć Adera czegoś. Su padre estuvo de acuerdo, ya que su poder superaba cualquier equipo de entrenamiento estelar. Era la oportunidad perfecta para un mago prometedor como él. Ang sonrió y prometió entrenar constantemente. En ese momento en la escuela, Hugh sinceramente no entendía cómo las vacaciones podían terminar tan rápido y tenían que regresar a la escuela nuevamente. Todo este verano nuestro héroe trabajó para los cazadores de la ciudad, y es por eso que alcanzó la segunda etapa en magia de rayos. De repente, Hugh se volvió hacia nuestro héroe y le dijo que había notado cómo su compañero de clase lo había estado vigilando últimamente. Tan pronto como ambos miraron en su dirección, ella inmediatamente se sonrojó y desvió la mirada. Phil, a su vez, también estaba avergonzado. Se preguntó si ella realmente había reconocido sus habilidades en la magia del rayo. La muchacha se acercó modestamente a los chicos y les preguntó si podía alejarse con Phil por un momento para decirle algo. Hugh se rió. Pensó que definitivamente tenía razón. En ese momento, el héroe se alejó con Mila, y sinceramente esperaba que ella no fuera a confesar sus sentimientos por él. Pero quería preguntarle algo. Użył magii kompresji, aby stworzyć pigułkę. Pies podał Aderowi tabletkę wspomagającą y powiedział, że na pewno mu... Mila, por su parte, explicó que tiene una abuela que vive en la zona antigua y dijo que escuchó algunos ruidos bajo tierra. Ella esperaba que el chico pudiera ir con ella y comprobar qué eran esos crujidos. Phil finalmente entendió todo. Sonrió y dijo que definitivamente vendría mañana para ver con ella qué estaba pasando. Al día siguiente llegaron al lugar, pero se dieron cuenta que no pasaba nada, no había sobresaltos. Y entonces, el héroe sacó una poción. Era un polvo para rastrear monstruos. Tan pronto como se derramó el polvo, apareció un enorme rastro. El héroe supuso que si su suposición era correcta, entonces el monstruo con el que estaban tratando era una bestia mágica de un solo ojo. Mila inmediatamente sugirió llamar a un escuadrón de cazadores, pero el chico le pidió que no entrara en pánico, sino que primero averiguara qué estaba pasando allí. Ader zastanawiał się, kto mógł to zrobić, a pies poprosił go, żeby się uspokoił i pomyślał. Más adelante vieron una obra en construcción y al propio monstruo, que estaba escondido a la vuelta de la esquina y comiendo algo. Miraron más de cerca y vieron a este monstruo comiéndose a un hombre. Pareciera como si realmente se alimentara de gente. El héroe todavía no podía entender por qué esta bestia de un solo ojo era más grande que aquellas sobre las que habían leído en clase. El héroe le aconsejó a Mila que se cubriera, y una vez que lo hiciera, debía contactar al escuadrón de cazadores de demonios de la ciudad. Pero la muchacha explicó que simplemente los había llamado. Justo ayer el héroe recibió su primera lección sobre las ratas cíclopes gigantes. ¿Quién habría pensado que hoy se encontraría con otro monstruo? Shen le explicó que estas criaturas podían detectar señales eléctricas, por lo que antes de pedir ayuda o contactar a alguien, necesitaba alejarse de las bestias. Pero los que le rodeaban decidieron no contradecirlo y dieron su consentimiento. Se planteó entonces la cuestión de qué territorio exactamente transferir a William, como Baron Blizzard. Le gritó a la niña que llevara a su abuela a un lugar seguro, mientras él intentaba detenerlo. Él gritó que tenía un plan, así que todo estaría bien. Ella le deseó que tuviera cuidado y huyó. El héroe lanzó una piedra hacia el enorme monstruo y dijo que el enemigo estaba justo frente a él. Al momento siguiente, Phil ya había utilizado golpe de fuego e incinerador. Pero esto no pareció tener ningún efecto sobre el monstruo, que solo esparció piedras a su alrededor y alrededor del edificio. El héroe comprendió que aparentemente los ataques de segundo nivel no eran suficientes. Este monstruo tiene un radio de ataque enorme. Si se acerca demasiado, se desequilibrará. Debes mantener la distancia.
Corrió hacia atrás un buen número de metros y comenzó a saltar, llamando al monstruo con sus manos. Se burló del monstruo y le dijo que si tenía problemas para encontrar al hombrecito, entonces, ¿por qué necesitaba ese ojo inútil? Esto solo enfureció al monstruo, que se abalanzó sobre él, pero el héroe logró usar el equipo mágico del escudo óseo. El monstruo golpeó el escudo de hueso y además también derribó las barras de hierro, y el héroe se encontró en una verdadera trampa. Estaba atrapado, y hasta el monstruo parecía entenderlo. De repente, Tiana Tsoy apareció junto al héroe, usando enredaderas de hielo y congelación para atacar al monstruo. Ella gritó y no entendió qué hacía nuestro héroe allí. Bromeó diciendo que solo estaba en una cita y llegaron justo a tiempo. Mila estaba corriendo y se encontró con un auto del equipo de caza de la ciudad. Ella sinceramente esperaba que Phil todavía estuviera vivo. Todos los niños del gremio se reunieron detrás de la puerta y se quedaron con lágrimas en los ojos. Aang sonrió, porque pensó que era solo algo vacío. El héroe simplemente salió corriendo de este desastre y vio a Mila, que llevaba a su abuela. Se alegró de que todo estuviera bien con ella y dijo que era hora de regresar. Ella no entendía a dónde quería regresar, porque el grupo de caza de la ciudad ya había llegado. De repente, una persona apareció detrás del guerrero. Era Ashilda, quien lo saludó primero. Mientras tanto, Mila le contaba al capitán que el monstruo tuerto pronto escaparía de la trampa. Shen dijo que estaban demasiado cerca de la ciudad. Si los provocaban, no escaparían de las consecuencias. Pero antes de irse, Sabina y Leo pidieron escuchar una petición más tarde. Tiana le gritó a Aang que le diera otra capa de hielo para sellar al monstruo. El capitán dijo que no era necesario hacer eso, y parecía que había bebido de un manantial sagrado subterráneo. Si así fuera, no solo ellos, sino toda la población sería borrada de la faz de la tierra. El propio capitán utilizó un ataque de fuego para atacar al monstruo. La forma en que hablaba la muchacha, el tono y las palabras que utilizaba, todo le recordó a William nuevamente a Diane. Kristen usó protección contra el agua, pero no sirvió de nada ya que las garras del enorme monstruo atravesaron el escudo. Al instante siguiente, ya habían arañado el pecho del comandante, llenándolo de vapor. Tiana corrió hacia el comandante herido. Le susurró que no debía dejar salir a esa bestia a la calle para que no matara a la gente. El diputado ordenó a Shen que pidiera refuerzos, mientras ella misma comenzaba a tratar las heridas del comandante. La explosión de fuego fue inútil contra este monstruo, y el escudo de agua también fue destruido en una fracción de segundo. Esta vez el monstruo ya se precipitó hacia el mago de agua. En ese momento Shen contactó con refuerzos y les pidió que llegaran lo más rápido posible. El héroe tampoco perdió un segundo. Utilizó un trueno y un látigo cruel. Shen lo vio todo con sus propios ojos. Creyó que este tipo era algo, una racha de truenos de segundo nivel. Realmente tenían que creerlo. Sean dijo que ahora definitivamente habían evitado que la bestia irrumpiera en la ciudad y elogiaron al personaje principal. Y solo Tiana dijo que no contara sus pollos hasta que nacieran, porque el efecto del trueno no duraría para siempre. Esto es lo que pasó algún tiempo después, y este monstruo ya ha salido. Además avanzó en su forma y todos temblaron de horror. Ni siquiera pudieron derrotar a esta bestia antes, y mucho menos en la situación actual. El capitán les instó a levantar la cabeza y mirar la ciudad que tenían delante y a pensar en sus habitantes, si esta gente es capaz de defenderse. De repente se produjo una explosión de la onda emitida. El monstruo fue arrojado hacia atrás varios metros, sorprendentemente. Era Cillian. Tenía algunas cuentas que saldar con este monstruo. Él era el refuerzo. Se volvió hacia la bestia y le ordenó que descendiera de nuevo al infierno. El héroe notó un viento muy fuerte y apenas podía mantener los ojos abiertos. Al momento siguiente surgió un enorme tornado y el monstruo en esta avalancha simplemente gimió. Silean lo había estado mirando con una expresión vacía todo el tiempo, claramente divertido por el hecho de que al monstruo no le gustaba cuando estaba colgado en el aire. Mężczyzna i kobieta stali tyłem do siebie, rozglądając się i wypatrując wroga. El héroe se dio cuenta de que este era el verdadero poder de un mago de nivel medio, capaz de matar a una bestia agresiva en un abrir y cerrar de ojos. Cillian elogió al héroe por liberar el rayo y, después de la reunión del Consejo de Magos, preparó una recompensa para él. Nagle zobaczyła, że za mężczyzną biegnącym w jej stronę znajduje się otwarta paszcza bestii. Mientras el héroe escuchaba sus conversaciones, se dio cuenta de que su talismán se había activado y había absorbido la esencia del alma. Cillian se acercó al capitán, quien ya estaba rodeado de médicos, y le explicaron que habían logrado tratar la herida a tiempo. Solo necesitaba tener paciencia. El capitán le dijo a Cillian que en todos estos años, los animales nunca habían aparecido con tanta frecuencia.
Tiana explicó que tuvieron que dar una advertencia oficial. Cillian dijo que no podían hacer una advertencia oficial sobre los monstruos porque crearía pánico y, además, ya habían enviado a algunas personas para investigar el asunto. Le preguntó a Tiana desde cuándo una unidad pequeña como esta tenía un mago del trueno. Tiana sonrió y dijo que lo reclutaron. Un poco más tarde, el héroe ya se acercaba a su dormitorio, en cuyas escaleras estaba sentada Mila. Ella corrió hacia Phil con lágrimas en los ojos, porque pensó que estaba muerto. El héroe sonrió tímidamente y dijo que estaba bien, y también se ofreció a acompañarla a su dormitorio. Pozostali wyraźnie nie chcieli uznać go za nowego władcę. Od razu stało się jasne, dlaczego poprzedni nie... El héroe se despidió de la niña y se dirigió a su habitación. No entendía por qué su talismán no tenía reacción si comía la esencia del alma. Pero en ese mismo momento hubo un destello y el amuleto iluminó toda la habitación. Incluso cambió. A primera vista parecía un trozo de jade. Esta pequeña enredadera es demasiado similar a un colgante común. El héroe sintió una oleada de energía sin precedentes, fluyendo por sus venas y permeando todo su cuerpo antes de que el colgante se transformara. El poder de la pequeña gloria de la mañana fue capaz de hacerle sentir como si estuviera inmerso en un manantial sagrado. Pero después de la transformación, creó una sensación como si el héroe estuviera envuelto en seda de alta calidad. No es una sensación de vergüenza, sino algo más parecido a paz, como un niño sentado en el pecho de su madre. El héroe se dio cuenta de que ahora podía regenerar sus energías, incluso sin meditación. Esto significaba que podría elevar su magia de rayo y fuego a la primera etapa del tercer nivel antes de graduarse. De repente, llegó un mensaje de Celestian a su teléfono. No entendía por qué había enviado el mensaje tan tarde. El mensaje decía que había despertado sus habilidades curativas. William stanął na centralnym placu i patrzył na miasto i przechodniów. Okazało się, że jest tu o wiele więcej mieszkańców niż myślał. Nagle pojawiła się dziewczyna i zawołała go. To była łowczyni Luna, którą William poznał wcześniej. De repente Simón se les acercó y les explicó que nuestro héroe pronto caería en desgracia, ya que se enfrentaría al más fuerte. Hugh explicó que todo el asunto era sencillamente injusto. De repente, el profesor los llamó y les dijo que el director estaba esperando a Phil en su oficina. Tan pronto como el héroe llegó a la oficina del director, fue presentado inmediatamente al líder del gremio de cazadores, Kaichel Noah. Explicó que la situación era la siguiente. Cada vez, después de un cierto periodo de tiempo, seleccionaban a un estudiante especial para enviarlo a estudiar con una de las familias reconocidas. Dijo que esta vez eligieron a Timmy, pero el comportamiento grosero del héroe provocó todo este caos. El director explicó que, aunque el héroe había trabajado duro durante los últimos 2 años, a veces la vida simplemente no es justa. El director explicó que en todo caso no lo habían llamado allí para regañarlo. Solo esperaban que se tomara en serio el próximo duelo, porque el ganador tendría una oportunidad única de practicar en la fuente sagrada subterránea. Powiedział, że doszły go słuchy, że nowy władca krąży od miasta do miasta i bezlitośnie bije ludzi. I chciał się dowiedzieć, czy to prawda. Wilhelm odpowiedział, że karcił tylko tych, którzy próbowali się zbuntować. Desafortunadamente, era un recurso tan escaso que solo podían permitir que un estudiante accediera a él, y ese estudiante no podía ser elegido solo entre los estudiantes de la escuela. Kai explicó que en sus muchos años de escuela secundaria, todavía no era un estudiante lo suficientemente calificado como para recibir este honor, que en su mayoría era prerrogativa de los miembros de familias influyentes. No era de extrañar, ya que las familias influyentes pueden saturar todos sus recursos, perfeccionando las habilidades de los miembros más talentosos de su familia. El héroe felizmente anunció que no lo defraudaría y le agradeció por la noticia. Después de un tiempo, el héroe vio a su padre de pie cerca de la escuela. Escuchó que la escuela estaba organizando algún tipo de fiesta y decidió que podía decepcionarlo. El padre explicó que el héroe necesitaba ahorrar el dinero para sí mismo y usarlo para entrenar magia cuando fuera necesario. Pidió que esas cosas se llamen algo así como la máquina mágica galáctica y que permitan aumentar la efectividad del entrenamiento. Phil sonrió, aunque la magia había superado a la ciencia. Su padre seguía siendo un hombre común, inocente y directo. Tan pronto como el héroe subió al auto, compartió que había ganado una cantidad decente de dinero en una incursión reciente con los cazadores y que debería tomarse unas pequeñas vacaciones. El padre, sin embargo, dijo sonriendo que su cuerpo todavía le servía bien y que el dinero que le había dejado tenía que usarlo. El héroe, riendo, compartió que ya incluso tenía una armadura mágica
Dijo que en 2 días se llevaría a cabo un duelo entre él y Aang en la mansión Mecklenburg. El padre explicó que poder asistir a la ceremonia de mayoría de edad de Aang era muy importante para muchas personas y que para el héroe era una buena experiencia, independientemente del resultado. Phil gritó que podía ganar y su padre simplemente le dio una palmadita en la cabeza. No entendía por qué incluso su padre pensaba que el héroe solo sería carne de cañón. Un día después, en la propia ceremonia, Eustace le explicó a su hija que había decidido concederle esta oportunidad a Aang, ya que podría convertirse en uno de ellos. Estaba muy enojado con nuestro héroe. Creía que la situación pasada simplemente no podía quedar impune. Być może dlatego, że William od dłuższego czasu nie pił alkoholu, czuł się świetnie. Al día siguiente todo el mundo estaba sorprendido por la cantidad de gente importante que decidió asistir al evento de hoy. Y lo más probable es que hubiera mucha prensa allí. El padre del héroe también estaba sentado en las gradas y gritaba que su hijo estaba allí. Algunos apoyaron al anciano, mientras otros dijeron lo contrario, que su hijo perdería. Chciał sprawdzić, czy Max będzie w stanie dotrzymać obietnicy. Aang tenía una armadura increíble y poderosa, que probablemente nadie podría superar. Fue bastante injusto, ya que Eustace nunca había planeado dejar que el héroe abandonara la arena ileso desde el principio. También le pidieron al cazador Kai que fuera testigo de este duelo. Kai explicó que esta lucha no es un juego de suma cero donde uno muere y el otro vive, sino que el objetivo es mejorar las habilidades de lucha de los participantes. Pensó que la situación era demasiado complicada, pero si surgían circunstancias imprevistas, al menos podría intervenir de manera oportuna. Explicó que ambas partes debían darse la mano, tras lo cual daría la señal para comenzar el duelo. A gdy go zapytano, dokąd zatem powinni się udać, odpowiedział, na pół. Phil estrechó la mano de su oponente y dijo que si él estuviera en su lugar, no estaría tan seguro de sí mismo. Aang quería enseñarle a nuestro héroe y decirle cuál es su lugar. Kai ordenó a ambos participantes que regresaran a sus posiciones iniciales y esperaran su orden. Aang pensó que hoy se ocuparía del héroe con una mano, y entonces el manantial subterráneo sagrado sería suyo, y nuestro héroe pensó que hoy silenciaría a todas esas personas arrogantes. Finalmente, Kai anunció el inicio del duelo. El héroe decidió atacar primero y utilizó magia de fuego para incinerar. Na co on odpowiedział, że zniszczył je wszystkie dawno temu. A continuación, Aang fue el que utilizó Ice Freeze. Mila vio que Phil estaba parado allí, y si no se movía, sus dos piernas se convertirían en carámbanos. El héroe sonrió y le preguntó a su rival qué quería lograr con ese frío tan lastimoso. La maestra de Yulan también estaba allí, y ella sugirió que con el anillo de fuego que lo rodeaba, el héroe se libraría fácilmente del hielo. En ese momento, el héroe ya estaba usando la magia de fuego del hueso llameante. El público quedó impactado por los huesos en llamas del segundo nivel. Incluso con el más mínimo contacto con esta llama, todo se convierte en cenizas. Para podążyła za Williamem do odległej wieży. El héroe pensó en lo poderosa que era su armadura. Definitivamente era un elemento tierra. Aang pensó que no en vano había tomado esta armadura. Era poco probable que se hubiera arriesgado a aceptar un duelo sin ella. Aang estaba seriamente enojado y decidió mostrarle al héroe lo que era la verdadera magia. Al momento siguiente, utilizó la envoltura de hielo e intentó congelar los pies de nuestro héroe. W każdym razie stało się to, co się stało i William poprosił, aby nie hałasować, ponieważ młode spały. En ese momento Ian se volvió hacia Ken y le dijo que la llama de Phil se había apagado por completo. ¿Por qué no usaba la armadura que le habían dado? Ken explicó que esta armadura no es rival para los ataques de hielo. Yulana estaba seriamente asustada y corrió hacia el director. Él le explicó que si el héroe estaba completamente cubierto de hielo, el duelo terminaría. Eustace dijo que no se preocupara. El frío no mataría tan fácilmente a un estudiante elemental de fuego. El público dijo que esta familia era muy poderosa y que no les fue difícil criar a un mago tan talentoso. De repente Kai señaló la arena y dijo que este chico todavía podía usar magia de fuego en ese estado. El tipo usó un golpe de fuego y Aang no entendió qué haría a continuación si derretía el hielo. Usó la magia de creación de escudo de hielo contra el fuego. Ta uwaga całkowicie zmieniła sposób myślenia szermierza, który zaczął się zastanawiać, w jaki sposób mógłby oswoić Wyvern. Y en el preciso momento en que estos dos elementos estaban a punto de colisionar, se produjo una explosión.